¿Y el Mercosur? ¿Cuánto hemos perdido, ¿no? En nuestros 4 años. Bueno, Latinoamérica, ¿cuánto ha perdido? Sí, pero esa es otra cosa muy repetida en la historia, ¿no? Hay sectores, desde antes de que la Argentina sea la Argentina, Sí. es decir, San Martín, por ejemplo, armó el ejército, primero el ejército de Cuyo y después el ejército libertador, en contra de los intereses de la oligarquía de Buenos Aires. Así que, y de ahí en adelante, siempre los dos proyectos de país, un proyecto, yo diría cipayo. Es decir, un proyecto donde vos tenés un opresor y el nativo, en lugar de jugar para liberarse, juega a favor del opresor. Ahora, ahí ¿no? hay algo fuerte que es como simbólico, ¿no? Esto de repetir todo el tiempo, entramos al mundo, ahora el mundo nos escucha, pero no me refiero a los dirigentes políticos, me refiero a algo que la gente dice, ¿no? Ahora sí. Y bueno, pero la gente lo dice, mucha gente lo dice porque obviamente están todo el día con eso, pero es exactamente al revés. A ver, el mundo financiero, que es el que le interesa al macrismo, que es el que respalda ese discurso, es el mundo de los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene que construir murallas para que no entren los inmigrantes, que son víctimas de las propias políticas imperiales de los Estados Unidos. Es el mundo que genera la crisis de Medio Oriente, que ha matado más civiles en el mundo, en la historia. No hay ningún país que tenga en sus manos más sangre de dictaduras, más sangre de represión, de torturas. Y sin embargo se creen que entrar ahí es entrar al mundo. O si no, Europa, que es la que tiene la crisis de los refugiados. Claro. Bueno, ese no es el mundo al que hay que entrar para mí. Para mí hay que entrar a un mundo de lo que ha sido la integración latinoamericana, el contacto con otros polos de poder en el mundo. Yo creo que un ejemplo muy interesante es lo que sucede con China. China no es un país, es un país que es cierto que hay que tener cuidado porque te invaden de productos y demás, pero no te imponen gobiernos. En China hay 1.400 millones de habitantes y no hay desocupados, no hay hambrientos. Me tocó estar 2 veces en China. Y corroborándolo, no mirando lo que te muestran, sino caminando solo y hay un ascenso de las masas campesinas. Entonces yo digo, hay que mirar que hay otros polos, que el mundo no es nada más que eso. Vos fíjate que en la época de Cristina, toda la comunidad africana, 54 estados, firmaron una declaración en favor de la Argentina por la causa de Malvinas. Cierto. Eso es estar en el mundo, porque es la causa de la descolonización, de la liberación. Además, lógico. La sufrieron y la sufren. Claro. Y la sufren. ¿Es posible recuperar, porque se había recorrido un camino interesante, Mercosur, UNASUR, Parlasur, que hay más de una intención de... Sí, el proyecto actual, cada vez que han gobernado gobiernos pro-oligárquicos en la Argentina, nos han alineado con el poder financiero, Fondo Monetario, etcétera, y han destruido la integración. Ahora, el tema es que es regional, uno puede hacer algún paralelismo con otras épocas, ¿no? Cuando ocurre, lamentablemente, no es que ocurre en Argentina y uno dice, bueno, ¿cuándo nos volvemos a insertar al bloque? Sino que lo que se implosiona es el bloque. Sí, también es cierto que, por ejemplo, vos hoy tenés en Brasil un hombre de temer, digamos, las cosas que... Vos sabés que yo en las clases mías doy como trabajo práctico el discurso de Bolsonaro. No solo el discurso, toda la expresividad. Cuando él festeja haciendo con una ametralladora, dice los pobres se tienen que morir, los homosexuales tienen que morir, una cosa tremenda. Es cierto que está él y no está Lula. Y también es cierto que en México, por ejemplo, que es el otro gran país de América Latina, está López Obrador y no está el neoliberalismo. Entonces, son ciclos. Yo creo que la Argentina tiene un papel ahí. Yo creo que
el punto de inflexión, el punto de recuperación puede ser las elecciones en Argentina que vayan cambiando. Un contagio positivo a la región. Sí, sí, sí. Sí, son ciclos. Es mundial lo que estamos viviendo, ¿eh? Sí, es cierto. Es una... O sea, en la Argentina se expresa como macrismo, pero igual Macri es el emergente circunstancial de un proyecto de época que yo creo que es mucho más profundo que el macrismo, que es el odio, es el rechazo, que es la ruptura de los colectivos sociales y su reemplazo por el individualismo, por el nacionalismo, por la xenofobia. ¿Vos crees que el 2019 puede ser un punto de inflexión ahí en cuanto a los valores, me refiero? ¿No? A que haya un individualismo extremo o haya alguna posibilidad de recomponer lo social. Yo creo que un proceso electoral, cuando es verdadero, cuando es profundo, expresa mucho más que una elección. Expresa una elección de valores, no una elección de candidato. El candidato expresa cosas más profundas, que son valores, que es... A ver, un primer ejemplo que se me ocurre rápido. Nosotros no podemos creer de verdad que si falta trabajo en la Argentina es culpa de un boliviano o de un obrero de la construcción que viene de Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, lamentablemente hay poco tiempo para explicar, para analizar, para reflexionar y tenemos que encontrar una manera ágil, rápida, pero de decir que si vos tenés un modelo de país que abre la importación para que se importe todo y se destruya el trabajo nacional, para que se salgan los dólares del país, te elevan la tarifa de tal manera que las pymes tienen que cerrar y las familias de trabajadores no pueden consumir. Y resulta que después la culpa de que no hay trabajo, en lugar de ser de ese plan económico, es de un paraguayo, de un boliviano. Bueno, pero ahí vos sos profesor de Derecho, pero también de comunicación, sos periodista, has escrito, libros, bueno. Digo, hay algo que desde la comunicación estamos haciendo mal. Porque la gente vive la vida a través de los medios. Sí, pero yo creo que yo creo que nos ganaron de mano en eso. ¿Por qué? Pero también... Por eso este tipo de programas es interesante porque nos permite hablar en un poquito más de 140 caracteres. Que es, por ejemplo, decirte que cuando el poder se da cuenta de que había pagado unos costos tremendos con las dictaduras, a partir de ese momento empezaron a analizar cómo hacer para desarrollar los mismos proyectos que en las dictaduras, pero con menos represión física, con menos crueldad, con menos asesinatos directos. Es una represión mental. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de ocupar directamente el territorio desde lo militar, ocupan las mentes desde lo comunicacional. Y no solo lo comunicacional en el lenguaje escrito, desde lo emocional, desde la creación de sensaciones, desde invitarte a rechazar antes que a entender. El inculcarte que tu compañero de trabajo, en lugar de ser un aliado para luchar juntos por una reivindicación, es tu competidor y te quiere sacar ventaja y te quiere sacar el puesto. Bueno, fueron mucho más hábiles que nosotros, no solo mucho más hábiles, tuvieron mucho más dinero y mucho más herramientas, porque no te olvides que esto es una política que los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado viene fraguando hace muchos años y nos tomó desprevenidos. Yo creo que ahora estamos tratando de disputar en ese campo. Y ese campo no se disputa solo diciendo, mirá que conmigo tenías la asignación universal y yo creé tantas universidades, construí tantas viviendas, porque no, es el campo de lo simbólico, el campo de lo emotivo. Y estamos organizando también nuestras herramientas para disputar en ese campo. En el 2019, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué estoy haciendo? Lo que he hecho toda mi vida, ser un militante político. No vivo de la política, que he vivido de mi sueldo cuando me han elegido. Cuando no me han elegido, he vivido de mi profesión. Y aún así, el centro de mi vida es la militancia, es recorrer la provincia, el país. Ahora, ¿qué voy a hacer? No depende de nosotros. Hay una conducción política. Sí, militando con Cristina. Sí.
Sí, yo no va a depender de un lugar. Yo ya hace varios años que no tengo ningún cargo político y sin embargo estoy ahí. Hasta te diría más cerca inclusive que cuando tenía cargos políticos. Así que voy a seguir en ese camino. ¿Y tendrás algún sueño, una ilusión? Ya hablamos de política, ¿no? Pero puede ser personal también. Mira, un militante nunca empieza la militancia pensando en un cargo. Siempre, yo creo, por lo menos mayoritariamente, sobre todo cuando empezás de muy joven, empezás porque sentís indignación frente a la injusticia, frente a la desigualdad. Después pasan los años, ocupás algunos cargos y tenés dos caminos. O te quedás en que tu militancia, si no es en el cargo, no tiene sentido, cambiaste, ya no sos aquel joven. Ya no es convicción. O le podés sostener la mirada al joven que fuiste. Y yo creo que le puedo sostener la mirada al joven que fui. Yo creo que es aquel joven que entró por aquella indignación, no se sentiría defraudado por este adulto que soy. He cometido errores, he cometido errores. La etapa de la alianza para mí fue un gran error político personal. Y hubo mucho desconcierto también, ¿no? Y porque era un gobierno que había llegado con el discurso de salir del menemismo y lo que hizo fue ratificar y profundizar el menemismo. Y traicionar aquellos valores, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, soñás entonces, si te podés ver a los ojos a tu joven, también soñás con un mundo mejor. ¿Crees que es posible? Pero... No, porque hay algo de escepticismo, decir, bueno. Mirá, y yo creo que estamos en un momento, la última clase que di en Trabajo Social, que es la otra facultad, en La Plata, después también estoy en Lanús y en Quilmes. La última clase dimos por primera vez teoría, yo doy teoría del Estado ahí, y dimos un texto que se llama Teoría Feminista del Estado. La di con mucho temor en el sentido de, tengo el 80% de estudiantes mujeres, y entonces digo, ¿le permiten a un hombre hablar de esto? Sí. Y la verdad que se hizo una clase muy, muy hermosa, muy fuerte. Entonces yo estoy viendo, además tengo 3 hijos, 21, 19 y 17. Y las 2 hijas mujer y el hijo varón que tengo, los 3 me dicen lo mismo. Mira, papá, gracias a toda esta lucha de género y contra el patriarcado, compañeros nuestros del colegio o de la facultad, que seguían a rajatabla el discurso de la familia, el discurso pacato, clase media, liberal, que se cree esto de que volvemos al mundo. Y rígida. Claro, todo eso y que no le importa la política, se empezaron a mover de ahí. Claro, desde otro lugar. Sí, empezaron a ver, es cierto, bajo la lucha de género, la lucha contra el patriarcado, empezaron a ver que hay formas ocultas de poder, que no están explicitadas, que se mueven en lo subterráneo, y lo empezaron a trasladar a la política. Entonces empezaron a ver en política, gracias a esa lucha de género, cosas que no veían. Así que el mundo de las jóvenes y de los jóvenes se está cambiando, se está moviendo. ¿Cómo no voy a tener ilusión? Muchas gracias, Carlos, por venir. Por habernos. ¿La pasaste bien? No, sí, buenísimo. Bueno, genial, genial. Bueno, le agradecemos. Carlos Raimundi, exdiputado y futuro, puede ser. ¿Quién lo dice? Vamos a ver. Gracias por estar. No, gracias. Nos reencontramos en el próximo programa de Contame.